Vamos entonces a continuar aquí. Ya he mencionado que por lo menos para mí lo de la imagen de Dios está más concentrado en el asunto de la reserva cristológica que traté de explicarles un poquito. Obviamente eso se podría poner de otra forma, ¿verdad? Pero el hecho de que está conectado directamente con Jesús no puede perderse. No puede perderse de vista. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de algunos excesos que algunas teologías populares, en que algunas teologías populares caen. Por ejemplo, antropológicamente yo he oído y he estado en contacto con algún tipo de bautista, y tengo que mencionarlo porque son bautistas, aunque no necesariamente bautistas del sur, que han desarrollado todo tipo de cuestiones raras. Por ejemplo, una de esas, yo lo recuerdo hace años en Guatemala. El estudiante venía a una iglesia bautista, en Sudamérica, quizás. No es cierto, no sé de dónde, no me acuerdo de dónde era. Estaba hablando yo de la doctrina antropológica y me decía sobre, ¿ha leído usted, por ejemplo, me dijo, ¿ha leído usted un librito? Un librito que es famoso entre algunos de estos movimientos raros. La marca de la ruta de sangre. La ruta de, ¿qué es eso? Bueno, la ruta de sangre está conectada con esa idea de que el pecador es el hombre y que la mujer es solamente recipiente de ese pecado y que en realidad el pecado se transmite únicamente por el hombre. El, 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 el semen del hombre es el que transmite el pecado. Es decir, si no hay semen, entonces no hay pecado. Las mujeres no tienen. ¿Qué sandez es esta? Estaba hablando este fulano. No, hombre, hay que ir un poquito más adentro de las cosas. Por ejemplo, esta de la sexualidad de Dios, debemos tenernos cuidado. Dios no es un ser sexuado. Dios creó el sexo. Dios se identifica como un Dios que está más arriba, está arriba de la identidad sexual humana. ¿Cuántas veces lo oímos decir en el Antiguo Testamento que Él no es hombre? ¿Cuántas veces lo oímos decir, mi espíritu no batallará con estos porque son hombres? Y en el contexto de Génesis 6, por ejemplo, que había un elemento de sexualidad ahí también, de los hijos de Dios y los hijos de... Yo recuerdo la discusión que tuvimos sobre eso. Y dices, no, Dios no es un ser sexual. Eso es, a diferencia de la mayoría de los dioses falsos de los cananeos, Dios se diferencia por no tener este tipo de intereses, aunque se describe muchas veces, obviamente, como ser. ¿De qué otra forma podría hablar él, por ejemplo? ¿De qué otra forma? Eso es algo que debemos preguntarnos, ¿no? ¿De qué otra forma nos podría hablar él si no es hombre, si no es mujer, si no es un objeto? ¿De qué otra forma podría hablarnos? Sí, es cierto, toma muchas veces funciones que los hombres tomamos, pero también toma funciones y acciones y atributos que solo las mujeres pueden tener. Y eso no significa que él sea sexual, así como tampoco significa que él tenga alas. ¿Verdad? Cuando se dice que él nos protege bajo la sombra de sus alas.
No significa que él concibió a Jesús. Algunos locos también puedan ir por esa dirección. Que concibió como él es el engendrado, el unigénito, ¿verdad? Así que él lo concibió como conciben las mujeres. Porque en Isaías 66, por ejemplo, Dios le dice a Israel, yo te quiero más que una mujer quiere a su hijo, y te voy a tener como una mujer tiene a sus hijos. Recuerda toda esa descripción que Dios hace comparándose con una mujer encinta. Dios puede entender eso, pero eso no significa que él sea, que tenga dolores de parto, aunque a veces dice que hay dolores de parto en él en el sentido del sufrimiento que le causa muchas de nuestras tonteras o tonterías de salvadoreñismo, ¿no? Tonterías debería ser, ¿no? Sí. Hay personas que dicen, bueno, si Dios no es sexual, entonces, ¿por qué usamos el pronombre él? Le podemos poner ella. Y pues, a mí no me cae bien, pero... No te debe caer bien. Está bien que no te caiga bien. Sí, pero entonces, ¿qué podemos decir? No, es que este es el punto que yo creo haber visitado esto cuando les hablaba de la necesidad de pensar en Dios más allá de nuestro lenguaje. Por eso mi pregunta aquí, ¿qué otro lenguaje ocuparía él para comunicarse con nosotros? Si él no es hombre, macho, así, si no es femenino, si no es cosa, ¿qué otro tipo de lenguaje ocuparía? ¿Verdad? En primer lugar, tiene que ocupar un lenguaje en el que sea personal. Es una persona, es un ser personal, por un lado. Por otro lado, cuando habla personalmente, ocupa muchas veces funciones que los hombres hacen. No puede comunicarse de otra manera. Y no es que, digamos, él sea incapaz de ser es nuestra propia limitación la que condiciona esta revelación de Dios. A veces habla como si fuera una mujer hablando. Esos pasajes que les acabo de mencionar en Isaías. A veces habla de formas que a nosotros y nuestras culturas, por ejemplo, no nos parecen apropiadas. Cuando Dios se presenta por ejemplo, como el déspota. ¿Desde la palabra déspota? ¿Dios es un déspota? ¿Qué dicen, no? ¿Alguna vez se llama el Dios en el Nuevo Testamento déspota? Sí. Hay varias veces cuando Dios ocupa cierta terminología para enseñarnos cómo ciertas áreas de Él. Pero eso no significa que Él, insisto, sea sexual. Entonces, ¿por qué preferir padre a madre? O a amante, como dicen algunas feministas, ¿no? O amigo, como dicen algunas feministas también. ¿Por qué llamarlo padre? Dejen de llamarlo padre, llámenlo madre, llámenlo amigo, llámenlo amante, así dicen. La única razón por la que nosotros nos mantenemos llamándolo padre, y ocupando esa terminología, es porque cuando al único que lo ha visto, que es el Hijo, se le preguntó cómo debemos hablarle a Dios, Él nos dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Y él mismo le hablaba así, Abba, a él. Entonces, la limitación nuestra es limitación revelacional, diríamos. Actuamos con él como él quiere que lo tratemos, porque no hay otra forma. Si nosotros queremos salirnos de esa revelación, simplemente no podemos. ¿Cómo nos referimos a alguien que va más allá de nuestros conceptos, nuestros
tiempo, nuestro espacio, nuestro lenguaje, alguien que es único, alguien que no es parte de un género. Por eso seguimos insistiendo en que Él debe ser llamado Padre, porque cuando se le preguntó a Jesús cómo debemos hablarle a Él, Él nos lo dijo. Bueno, dentro de la antropología teológica, por supuesto, también debe hablarse de la caída y de la alienación, separación. Ese factor es importante para entender al ser humano hoy. Ese factor nubla cualquier otra cosa que hayamos dicho del ser humano. Todos nosotros vivimos dentro de esta esfera de la caída y de la alienación. Por eso el reflejo que podamos tener de Dios está oscurecido, está torcido. Por eso es necesario, como les decía anteriormente, volver a la imagen de Dios que es pulcra, que es pristina, la imagen de Dios en Jesús. Ahí entendemos qué significa seguir a Dios. Este hombre, que Jesús hombre propiamente, pero a mí me llama la atención siempre pasar por este asunto porque Jesús es un hombre y sin embargo pareciera que el elemento sexual en Jesús no fue un elemento que lo dominó al punto de como domina a los otros seres humanos o a los otros hombres, a los otros machos, digamos. Para ser macho, por ejemplo, como Jesús, tienes que estar obsesionado con el elemento sexual. Que usted lea o haya visto esa película horrible de hace algunas décadas de Jesucristo Superstar, por ejemplo, ¿recuerdan? Esa cuestión le dejaba a uno con la idea de que Jesús tenía algo con María Magdalena. O La Última Tentación de Jesús, la otra película horrible que si lo hubieran hecho en un contexto musulmán, hubieran hecho un relajo como los que han hecho con aquellos versos satánicos. Recuerdan que al fulano hasta lo amenazaron de muerte porque en esa novela el escritor francés había escrito un montón de cosas sobre Mahoma y lo estaban persiguiendo para matarlo los mahometanos, los del Islam. Si así funcionara el cristianismo, hace rato que hubieran mandado a matar a estos de hacer ese tipo de película, cuando en el dato bíblico obviamente no hay un silencio sobre esto, y no es que entendamos bien. No es que haya nada vergonzoso otra vez en el elemento sexual de una pareja o en el caso de Jesús, si hubiera habido, pongamos, si hubiera casado, ¿por qué no se casó Jesús? ¿Sí? Lo que debemos evitar es, porque era malo, porque Dios es santo, porque Dios es... Ese tipo de respuestas apuntan en la dirección incorrecta. Él no lo hizo porque había un propósito en todo esto. Imagínense cómo hubiéramos quedado si Jesús hubiera tenido descendientes físicos. Así. ¿Cómo no se hubiera... Esta es toda una sandez, ¿no? Sinceramente, perdónenme la expresión. Pero la cuestión para mí es muy, muy fácil entender por qué Jesús no escribió nada del Nuevo Testamento y permitió que sus discípulos lo hicieran todo. ¿Podía escribir Jesús? Sí podía. Podía leer y sí podía leer bien. ¿Verdad? Pero no quiso escribir nada. ¿Por qué? Esta tendencia idólatra en nosotros de adorar a todo aquello que no es Dios, tan fácil de
Si tuviéramos un libro escrito directamente por Jesús, si ya de esta forma, el libro a veces lo ocupamos como puro amuleto, ¿no? Tenerlo abierto en la casa a veces da la impresión de que lo tengo abierto porque ahí me va a espantar la luz. No, nada que ver. Estamos bien fregados. Bueno, sigamos con esto. Aprendamos de Jesús y los humanos entonces. Si de Jesús aprendemos cómo son los humanos y cómo se debe ser humano, aprendamos de Él. Una de las cosas que debemos aprender de Él, obviamente, en primer lugar, es que Él es el verdadero ser humano, el segundo Adán, el nuevo hombre. Como tal, Él restaura la imagen de Dios en la humanidad, tanto relacionalmente como ontológicamente, es decir, en su propio ser. En su propio ser, la humanidad se restaura. Esta humanidad de Jesús que Él ha apropiado, Dios mismo apropiando esta humanidad, por solo apropiar la humanidad que toma de María. Esta humanidad es nuestra humanidad, pero esta humanidad al entrar en contacto con Dios el Hijo, se santifica y se purifica, ¿no? Y se restaura. Y es de esto que el Nuevo Testamento nos habla tantas veces. Algunos teólogos han hablado de ese intercambio bendito, el intercambio por el cual yo le doy a Jesús mi pecado y en cambio Él me regresa sus virtudes. ¿Verdad? Esa conexión entre Él y nosotros. Por eso se habla de esta relación restaurada de parte de Jesús, no solo relacionalmente, no solo que yo me puedo relacionar bien con Dios ahora por causa de Jesús, sino que en Jesús algo está pasando de características ontológicas. Así como el pecado nos separó de Dios, no solo relacionalmente, es decir, ya no pudimos hablar con Dios bien, ya no nos relacionamos con Dios bien, ya no podemos orar a Dios, pero nuestro cuerpo está bien, usted. No, obviamente cuando el pecado entró, y de eso lo vamos a repetir en la doctrina del pecado, nuestro cuerpo sufrió, nuestro cuerpo se desgasta, muere, ¿verdad? Pero de la misma forma ahora con Jesús, el verdadero hombre, Él no solo restablece mi relación con Dios, sino que en Él mismo, la raza, como decía, algunos que he oído en Latinoamérica nos dicen, principalmente cuando te vas a casar, ¿no? Vas a mejorar la raza. Vas a mejorar la raza. Pues yo no sé si funciona así con nosotros, pero yo sí sé que en el caso de Jesús, cuando Él se hizo uno con nosotros, sí mejoró nuestra raza. Sí la mejoró a lo máximo propiamente, ontológicamente mejorados. Por eso aquellos que deciden confiar en Él participan. Esta frase es la frase quizás favorita del apóstol Pablo para hablar de nuestra relación con Jesús. Estamos en Él, plantados en Él, identificados con Él es la idea, totalmente. Estos disfrutan de un nuevo presente, por supuesto, también de un nuevo futuro. Entonces aprendemos de este hombre, Jesús el hombre por excelencia. Ireneo de León, uno de los más grandes teólogos, quizás el primero de los teólogos sistemáticos que deberíamos conocer un poquito, él hablaba de él es famoso por su teoría de la recapitulación, tomando aquel pasaje de Colosenses en donde se dice que Dios quiso recapitular todo en Jesús, Colosenses 1. Ireneo decía, creía él, en oposición a los gnósticos, porque Ireneo vive combatiendo a los gnósticos que niegan la importancia de la materia o la bondad de la materia, el cuerpo humano no sirve, es malo, ese tipo.
Ireneo habla de Jesús como el que repasa corrigiendo toda nuestra vida. Por eso Él no simplemente apareció de la noche a la mañana con un cuerpo humano, ¿verdad? Como si la impresión que algunos evangélicos dan es que lo único que necesitamos de Jesús para salvación es que Él haya muerto por nosotros. Y si hubiera sido posible con que Jesús apareciera 2 minutos antes de la cruz para que lo crucificaran, hubiera sido suficiente para nosotros. Ireneo no es de esa, ni la Biblia, por supuesto. Pero Ireneo va un poquito más allá, expandiendo en esta restauración que Jesús está haciendo por nosotros, e insiste que el hecho de que Jesús haya tenido que ser un bebé, un niñito, un niño mayor, un adolescente, un joven, un adulto, llegar hasta la madurez, todo era en etapas que el Señor Jesús tenía que pasar para que a través de su propia virtud restaurara todo lo que un hombre ideal, pensado por Dios, debe ser. Y al hacerlo, entonces nos inyecta a nosotros por ese elemento misterioso que todos tenemos y que nos conecta, que se llama humanidad, al Jesús meterse en la humanidad, nos da de su virtud, ¿verdad? Si quieren entenderlo, y quizás esto es más fácil a gastar tiempo, lo voy a repetir cuando vengamos a la doctrina del pecado. Pero para entender esta relación de Jesús con nosotros, con el ser humano, deberíamos pensar quizás como en una red de computación, como la que tenemos aquí en el seminario, por ejemplo. Hay un servidor mayor. En el seminario hay un servidor mayor que conecta todas las computadoras del seminario, ¿verdad? Nada puede entrar a ese servidor, a esas computadoras, si no pasa por ese servidor. Entonces, le quieres poner un antivirus a tu computadora dentro del seminario, de la del seminario, tienes que ponerlo en el servidor. Tienes que actualizar en el servidor la computadora.
Si yo quiero cualquier cosa, de hecho por eso es que es problemático a veces, ¿no? Con nuestras computadoras aquí, porque tengo que estar pidiendo permiso siempre para que me instalen algo. No puedo instalarle nada ahí si no me lo instalan ellos desde allá. Y eso es por protección. Pero una vez el antivirus está metido en ese servidor, ¿ah? el ET, el technician, el técnico, viene a mi computadora. Yo soy parte de la red, soy parte de la red, ¿verdad? Pero el antivirus no se conecta directamente, aunque soy parte de la red. Tengo que activar algo en la computadora. Ese algo es un password, es una clave especial que el técnico sabe, y cuando lo hace, todos los programas se cargan y se actualizan y se mejoran y se protegen. Piense así acerca de la relación de Jesús y nosotros. El sistema humano, estamos todos conectados. Jesús viene y se hace uno de nosotros, el gran servidor de Dios. Viene y se mete en nosotros y trae un antivirus poderosísimo en él, listo para conectarse a todos. Pero necesitas un password. Aquí los estoy evangelizando y no se han dado cuenta. Necesitas un password. Y ese password se llama fe, confianza en el Señor Jesucristo, fe personal. Cuando tú metes tu ordenador, tu corazón, tu mente en esto y le metes fe en el Señor Jesucristo, estas virtudes de Jesús pasan a ser tuyas. Lo que tú tenías, estaba infectada tu computadora, Jesús la limpia. La realidad del hombre Jesús para nosotros. Claro, eso es muy difícil para nosotros entenderlo viviendo en un mundo de individualistas, viviendo en el individualismo occidental, que cree que el ser humano son individuos únicamente. Por eso decía yo, cuando alguien quiere hacer algo en contra de la humanidad, nos oponemos a eso. Porque lo que tú haces en contra de la humanidad te afecta a ti, y no solo a ti, nos afecta a todos los seres humanos. Jesús y los humanos también. Jesús nos revela que los humanos pueden convertirse en hijos de Dios. Sí, es cierto. Hay una dimensión en que los seres humanos son hijos de Dios. Eso puede notarse, por ejemplo, en la genealogía que se hace del Señor Jesús hasta llegar a Adán, ¿no? A quien se le llama, a Adán se le llama hijo de Dios. Los hombres, en cierta forma, en este sentido sí, son hijos de Dios, pero el Hijo de Dios en Jesús tiene esta dimensión de la que acabo de hablar, ¿no? Es diferente. A esto me refiero cuando hablo de Jesús revela que los humanos pueden convertirse en hijos de Dios con nuevas disposiciones y potencialidades, nuevas inclinaciones y nuevo poder para hacer ciertas cosas. Él se presenta como la entrada a esta nueva naturaleza humana. Entro en el nuevo hombre. Recuerden que Jesús es llamado el nuevo hombre y a nosotros se nos invita a ponernos el nuevo hombre a cada uno de nosotros, de acuerdo con el apóstol Pablo. El nuevo hombre debe ponerse, otra vez el password, debe estarse metiendo ahí a cada rato. Jesús y los humanos. ¿Qué le parece la foto esa? Oh, sí. Cuando estaban tratando de ver cómo veía eso. Sí. Es un profesor de una universidad europea que es un antropólogo, de hecho, haciendo estudios sobre la forma en que eran los hombres del primer siglo en Palestina, en Nazaret, y algunos datos de la escritura
Como por ejemplo, que cuando se describe a Jesús, no se le describe ni más alto que los discípulos, en contra de lo que dicen las películas de Hollywood y todo lo demás, ¿verdad? Ni más delgado que todos los demás. Pedro les parece más así. Pedro va siempre. Esas películas, el pobre Pedro lo han hecho pedazos. Pero Jesús, para este antropólogo, se parecería mucho a este hombre. Las imágenes que tenemos de Jesús están, pero lejísimos de la realidad. Lejísimos de la realidad. El hombre alto, con una barbita así, ¿verdad? Pelo largo, rubio, ojos azules. Nada malo, ¿verdad? De que sean ojos azules. Bueno, incluso en nuestros países, allá donde en Latinoamérica, en Chalatenango, por ejemplo, aquellos que son salvadoreños saben que hay rubios en Chalatenango y que son güeros, canches o cheles, decimos nosotros, ¿no? Pues no tiene nada que ver, pero si vamos a Palestina, los pobladores de ese tiempo, de acuerdo con estos estudios antropológicos de este fulano, Jesús parecería, más o menos, no es un hombre alto, de hecho sería un hombre bajito, bajito comparado con, probablemente era un poquito más bajo que yo, según estos estudios. Un hombre fornido, recuerden que es un tectón, es un hombre de la construcción, es un hombre que ha trabajado y trabaja en la construcción. El tectón, recuerden ustedes lo que lo he dicho varias veces, es el que trabaja en la mampostería, es decir, en el repello, en el trabajo de poner madera, lodo, hacer arados de madera, cosas de madera, pero no, ¿sabes? La idea de carpintero que tenemos nosotros es el ebanista, el que hace cosas, y no que necesariamente Jesús no pudiera haber hecho eso. No, ese no es el punto. El punto es que el carpintero en Nazaret, tal como han tratado de replicarla ahí ahora en el tiempo contemporáneo, han tratado de hacer eso en Palestina, una ciudad que parece Nazaret y según los historiadores muy parecida, encontrarás el tipo de casas en donde los carpinteros trabajaban las columnas, las vigas, por ejemplo, todo eso lo trabajó el Señor Jesús. Y eso hablaba de que era un hombre que para llevar esa cruz como lo llevó, por ejemplo, y aguantar el maltrato que le dieron, por ejemplo. Este Jesús no nos sale muy... Esto se parece más a Isaías 53, ¿no? Lo miraremos y no veremos en él cosa... ¿Recuerdan? Voy a empezar a poner en las iglesias imágenes para que empecemos a corregir nuestra idea, porque generalmente si yo le pregunto cuál es la imagen de Jesús, del hombre perfecto, me va a decir, aquel, el de Hollywood, o el de algunas películas mexicanas, ¿no? ¿Cómo se llama? Que Bruno no sé qué se llama, el que sale de Jesús en unas películas mexicanas de la Pasión. Qué bárbaro, no, hombre, estuvieron puesto a otro mejor, pero igual con las películas gringas o las películas de otros, las italianas, por ejemplo. Es importante, creo yo, porque de la imagen que tenemos de él, a veces también, pues debe ser así, debe ser lo otro. ¿Qué tal? ¿Gustaría tenerlo en la sala de la casa como algunos tienen? ¿Qué les parecieran las manos de este trabajador? Manos gruesas, las manos rústicas, no las manitas de Cristo. ¿Verdad? Este es el hombre ideal, en el que Dios tiene su contentamiento. Yo siempre le he dicho y se lo digo a mis estudiantes en inglés también, cuidado con despreciar
hombre de la construcción. Mi Señor fue uno de ellos. El valor de los seres humanos. Para Jesús los humanos son más importantes que cualquier otra criatura. ¿No valéis mucho más vosotros? Entonces Jesús dijo eso. ¿No valéis más vosotros? Hoy en día parece que eso no es tan importante. Parecen más valiosos los perros, los gatos, las mascotas, especialmente en este país. Pero por supuesto, cuando uno piensa así, también se puede dar el otro extremo, ¿no? Del que abusa de sí, yo soy valioso, voy a explotar. Y eso ha sido muy común a lo largo de la historia. El hombre es superior a todos los demás y en ese sentido todos los demás seres creados son animales y hay que explotarlos, hacerlos sufrir, matarlos cruelmente, disfrutar matarlos, por ejemplo. Ese tipo de abuso está en contra de lo que el Señor Jesús piensa del ser humano. Al contrario, como digo aquí, esto no debe hacer que nos enorgullezcamos, que abusemos del resto de la creación. Al contrario, deberíamos guiarnos o ser guiados a la humildad y a la imitación del Padre bueno y del hombre.